Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a platicar sobre si existe o no el feminismo radical y como siempre vamos a platicar con Ana Paula al respecto. Bienvenida, Ana Paula, ¿cómo estás? Hola Carlos, bien, aquí con un capítulo más con respecto a esta hora de pues el feminismo, ¿no? Y bueno, ahorita que pasó, hoy estamos grabando al 10 de marzo, pero el 8 de marzo pasa lo que es el Día de la Mujer y que ahorita muchos grupos salen a hacer manifestación para recordar lo que ha pasado con lo de las mujeres, aquí en México sobre todo, pues las desaparecidas, todo el tema de pues la violencia en contra de la mujer en general, ¿no? Y muchas veces hay mucha violencia alrededor de las marchas que se generan y hay mucha controversia también porque han habido muchas vertientes con respecto al feminismo, y muchas veces un grupo de personas, sobre todo mujeres, se han violentado en contra de monumentos, edificios, sobre todo más gubernamentales, ¿no? Y se han radicalizado con respecto a este tema de la violencia. No sé si hasta cierto punto violencia genera más violencia o es una forma de expresar todo el enojo y la frustración con el gobierno y el sistema de cómo no están funcionando las cosas, ¿no? Y la sociedad en general o las personas que no están participando en estas marchas ni están tan cerca de este movimiento, sí hay un descontento generalizado por el hecho de que pues están violentando muchos edificios o muchos lugares aquí, por ejemplo, en Puebla, muchos de los que serían las paradas de Metrobús fueron vandalizadas y rotos los vidrios, entonces ahorita no están funcionando y todavía no hay aviso hasta en el momento en el que limpien todo, vuelvan a colocar las señalizaciones, los vidrios y todo lo que se necesita estar para poder funcionar nuevamente. Pero esto también involucraría mucha deficiencia en el transporte público y afectaciones, ¿no? De lo que serían, pues para toda la ciudadanía en otros posteriores días a todo lo que sería el movimiento. Entonces, es analizar hasta qué punto funcionan o no funcionan a lo mejor estas marchas. Yo ya he escuchado que las mismas feministas hablan en contra de cómo personas o mujeres, inclusive como yo, no estamos tan a favor de estas dinámicas tan violentas. Estoy a favor de la marcha en sí, pero a lo mejor hay otras formas, ¿no? Y ellos mencionan específicamente de las formas. Es que hay formas en las que se pudieron hacer las cosas mejor, pero la violencia sigue siendo violencia en contra de las mujeres y los monumentos no son tan importantes a compensar el hecho de que puedes expresar la violencia que se vive contra las mujeres. Entonces, pues podríamos platicar un poco más respecto a ello. ¿Y tú qué piensas al respecto también de estos temas? Bueno, a mí me parece que es interesante esta polémica o este debate que se genera habitualmente posterior a la marcha que se Ujú. realiza en nuestro país cada 8 de marzo, porque si bien es cierto que existen cada vez nuevas formas en las cuales las mujeres se manifiestan y externalizan su enojo, su tristeza, su desesperanza, eh, sí se genera el debate en si es válido que se atente, por decirlo así, o se ataque a instituciones públicas o a servicios públicos, porque si bien es cierto que atacando a instituciones públicas se visibiliza pues esta forma tan terrible de violencia que se ejerce contra las mujeres, cuando se ataca al servicio público, ¿no? Y se termina afectando con ello a la población, me parece que estás de alguna manera generando menos apoyo de la población que idóneamente convendría que te apoyara. A mí Ujú. me parece bastante sensato que se pinten bardas, que se pinten monumentos, que se tiren estatuas, que a lo mejor incluso se dañen lugares privados, incluso de personas que se ha demostrado que han ejercido violencia en contra de las mujeres. Por ejemplo, se tienen ubicadas casas de Ujú. figuras públicas que han acosado o que han atentado contra la integridad física de mujeres. Y a mí incluso en el ámbito privado me parecería muy lógico
que pues se vandalizara esos lugares como una forma precisamente de denostar las actitudes machistas que se tienen, ¿no? Creo que la problemática radica en dañar instalaciones que terminan afectando al grueso de la población, y ahí evidentemente tendríamos dos posibilidades. Una, que a lo mejor si genuinamente quienes dañan estos lugares, estos servicios públicos, son las mujeres que acuden a las manifestaciones, probablemente estaremos hablando de una estrategia inadecuada, desde mi punto de vista, solo en ese sentido. Sin embargo, también no podemos pecar de ingenuidad porque sabemos que en muchos gobiernos pues están infiltrados, infiltradas, y que aunque sean mujeres, pues no implica que no sean externos al movimiento, y que justamente entonces se haga este tipo de manifestaciones para poner a la población en contra de dichas organizaciones feministas. Así es. Entonces, si son las feministas, a mí me parece que es una estrategia inadecuada. Yo personalmente, si me dieran a elegir, yo pensaría que no son las feministas, porque me parece que toda mujer que es feminista es una mujer pensante, es una mujer inteligente, una mujer que entiende qué estrategia le conviene seguir y cuál no. Yo sería más partidario de pensar que en realidad son grupos infiltrados que precisamente lo que están intentando es que el grueso de la población no se una a esas manifestaciones. Y logran hacerlo justamente impactando en servicios públicos que dañan al resto de la población mientras están inhabilitados por las reparaciones. Entonces, en resumen, yo estaría total y completamente a favor de que se hagan las manifestaciones como se realizan, siempre y cuando no se agreda a otras personas, porque creo que también esta ha sido parte de las estrategias en últimos años, en donde se agrede a otras personas. Reitero, en mi opinión son grupos infiltrados que justamente lo hacen para intentar denostar el movimiento feminista en su conjunto. Y salvo esa estrategia de dañar a otras personas o dañar instalaciones de servicio público, a mí me parece que todo lo demás está total y completamente justificado, porque es precisamente la forma de externalizar este enojo, de hacer catarsis, y creo que si no se lograra tener un día, por lo menos al año, donde las mujeres pudieran externalizar todo este miedo, esta frustración, este enojo, pues probablemente ya hubiera estallado una revolución, una guerra civil. Entonces creo que también son mecanismos que los mismos sistemas van generando precisamente para que la presión no termine explotando. Y creo simplemente que probablemente los grupos feministas convendría que lo externalizaran con esta misma claridad, a lo mejor de decir nosotros no estamos a favor de que se agreda a otras personas y a favor de que se agrede instalaciones de servicio público, y cuando eso ocurre pues son grupos infiltrados y no nosotros, porque creo que eso sí ayudaría a que el grueso de la población entendiera que la causa es total y completamente justificada y que pues nos uniéramos un poquito más en estas manifestaciones, ¿no? Así lo veo yo. Bueno, en cuestiones de estos actos vandálicos yo tampoco estoy a favor. Contundentemente me parece pues inapropiado, porque estarías sabiendo que el gobierno ya de por sí malgastan impuestos y muchas situaciones para el beneficio del pueblo en general, y dando más problemas, inclusive dándoles más opciones para justificar desfalcos, porque eso es lo que va a pasar. Van a robar más con estas vandalizaciones, van a decir no, pues alguien lo vandalizó y estás dando pie de a que cualquier justificación vandálica de alguna persona sea más posible para el gobierno y seguir robando. Entonces a mi consideración no están siendo congruentes o justas. Entiendo desde dónde viene, entiendo el dolor, la violencia. Soy mujer, también he vivido violencia con respecto a este tipo de temas, a lo mejor no tan, no sé, he escuchado cosas terribles, verdaderamente terribles, como las desaparecidas o las muertas de Juárez o violencias mucho más contundentes, ¿no? Pero siempre hay un grado de violencia simplemente por ser mujer y vivir en México como país y en Latinoamérica en general. Entonces, me parece algo también importante como de poner en pie, porque creo que el hecho de que manejen un feminismo, no sé si es correcto poderle decir feminismo radical. Hay que recordar primero qué es feminismo
y desde dónde viene, ¿no? Que son grupos de personas, de mujeres específicamente, que empezaron desde las industrias, que empezaban a trabajar ahí y se dieron cuenta que no estaban ganando lo mismo que un hombre, simplemente por el hecho de ser mujeres. Entonces, lucharon por tener una igualdad de monetaria, de salario, por el mismo trabajo que realizaba en comparación con un hombre. También el derecho a voto, el derecho a tener las mismas derechos legales en cuestión del gobierno a comparación de un hombre. Entonces, esto fue como que la primer ola de feminismo, y todos los parámetros que se decían feministas se basaban principalmente en que la ley nos viera de manera igualitaria a un hombre y a una mujer. En la siguiente ola ya empezamos a hablar acerca de la cultura, de cómo nosotros socialmente estábamos definidos, cómo era una mujer y cómo era un hombre, y por qué no podríamos tener las mismas igualdades, ¿no? Una vez que ya podíamos tener a lo mejor cierta igualdad en el trabajo, nos dimos cuenta que en la carga de la casa era horrible porque teníamos el doble de trabajo, y que nosotras aparte teníamos que regresar a la casa a lavar trastes, a cuidar a los niños, a hacer aseo, cuidarle, aparte de cuidar a nosotras mismas, cuidar al marido y las cosas que el marido tenía que hacer, y el marido todavía trabajaba, ¿no? Entonces, ¿para qué era todo esto? Era muy complejo, y empezamos a luchar por tener también una igualdad de condiciones a nivel sociocultural. Entonces, esta segunda ola es lo que se ha venido también ahorita luchando para intentar entender que nosotras como mujeres también tenemos derechos de no violencia, de poder hacer cosas, de vestirnos como nosotros querramos, de hacer muchas ideas o trabajos inclusive que estaban estereotipados para los hombres, y que ahora como mujeres también podemos tener el derecho de tenerlos, ¿no? Muchas veces se dice que igualitariamente ya en la ley ya está constituida el feminismo, pero que no se sabe todavía si en la segunda ola está constituido culturalmente el hecho de que la igualdad de género ya esté funcionando culturalmente. Entonces, esta es la parte de, ¿tú crees que ya haya una igualdad de género y que a lo mejor ya esté de más hacer todas estas marchas? Porque yo he escuchado mucho de ese tipo de cosas o comentarios en la sociedad. No, de hecho, no creo que todavía esto esté implementado en el día a día. Por ejemplo, ahorita tú que estabas narrando todo lo que teóricamente en el pasado las mujeres tenían que hacer, a mí me sonó a igual. En 2026 se sigue haciendo. O sea, y claro, probablemente ya no del todo en todas las relaciones como antes acontecía. Sin embargo, todo lo que tú mencionaste que teóricamente ya quedó en el pasado, yo tengo consultantes que lo siguen haciendo, ¿no? Y consultantes mujeres que voluntariamente consideran que eso es lo que les toca hacer porque pues son mujeres, ¿no? Y es parte de lo que el rol social les ha inculcado. Entonces, siempre se ha debatido cuánto tiempo tarda el ser humano como colectivo en modificar drásticamente formas de pensar. Platón, el filósofo Platón, desde hace miles de años mencionó que probablemente se requieren 3 generaciones para que se pueda dar un cambio a nivel social. ¿Y 3 generaciones a cuánto equivale? Para Platón, una generación era el lapso que tarda un adulto en poder tener descendencia. Es de aproximadamente 30 años. Entonces, si pensamos que él decía que eran 3 generaciones, estaríamos hablando prácticamente de que se requieren 100 años para que haya un cambio drástico en la población en general, porque eso implicaría que las poblaciones más longevas, que tenían muy arraigadas sus ideas, ya luego de 100 años, evidentemente, ya ninguna de esas personas sigue estando, y es factible, entonces, que puedan aparecer nuevas perspectivas. Entonces, a mí me parece que el feminismo, pues obviamente es muy joven, tomando en cuenta, pues apenas estaríamos hablando de que está cada vez más presente ya en el ámbito legal. Sin embargo, sabemos que una cosa es lo legal y otra cosa es lo real. Al día de hoy, todo lo que se supone que ya no debería ocurrir, sigue ocurriendo, y precisamente por esto, este nivel de frustración. Entonces, ¿cuánto tiempo tardaremos en dejar de hablar de esto? Yo me imagino que mínimo unos 50 años más, como mínimo. Y probablemente, aún así,
creo que nunca sería necesario dejar de hablarlo, porque creo que también cuando algo ya se ve como normalizado y ya se deja de tocar la relevancia de ello, pues se empieza a olvidar, sobre todo para las nuevas generaciones, todas las luchas que se dieron previamente. Entonces a mí me parece que esto no solamente no está todavía implementado, aunque sí legalmente cada vez aparecen más derechos y más textos jurídicos que avalan un poco la lucha en contra del machismo. Me parece que en la realidad todavía nos falta mucho y creo que aunque lo lográramos, conviene seguirlo hablando para nunca olvidar desde dónde las mujeres tuvieron que enfrentarlo y modificarlo y trabajarlo. Y ahora pensando en la parte del feminismo radical, me parece que la etiqueta al día de hoy, junto con la etiqueta de feminazis, se utiliza para denostar el feminismo en general. Ya ni siquiera se hace una distinción en muchos hombres o en muchos círculos de hombres y mujeres entre, bueno, unas son feministas y otras son feminazis. Ya es como todas son feministas radicales, todas son feminazis. Y el feminismo radical como etiqueta, o sea, hablando específicamente desde el aspecto feminista, sí es una etiqueta válida, es una etiqueta de una ideología dentro del mismo feminismo que surgió en los 60s y 70s, sobre todo en Estados Unidos, y en donde lo que se buscaba era precisamente cuestionar que radical significa de raíz, en esencia. Entonces el feminismo radical lo que buscaba era un cambio de raíz, un cambio en esencia. Y lo que este feminismo criticaba, y que a mí me parece total y completamente válido que se siga criticando el día de hoy, es que el patriarcado es el generador de esta violencia hacia las mujeres y que si queremos que esto se modifique necesitamos modificar directamente el sistema patriarcal. ¿Cuál es la problemática? Que gran parte de las religiones que tenemos con mayores seguidores del mundo son religiones patriarcales, son religiones que sustentan el patriarcado, o sea que de alguna manera es como una copia en el ámbito espiritual del ámbito social en donde el hombre es el que manda, tan es así que hay un Dios hombre. Entonces, este feminismo radical topó pared precisamente al comprender, o de alguna manera fue un poco como minimizado, ocultado, porque al pretender que lo que se cambie sea el patriarcado, también dentro de algunos postulados sugerían que se modificara la parte religiosa o que se dejaran de lado las religiones monoteístas. Y obviamente ahí pues ya se toparon con pared porque la religión al día de hoy pues es una herramienta más del sistema para de alguna manera hacernos sentir que lo que estamos viendo pues es normal porque incluso Dios es hombre, ¿no? Entonces, pues si Dios es hombre, pues ¿cómo puedo yo cambiar lo que socialmente está aconteciendo si Dios es hombre? Entonces, pues el hombre es superior, ¿no? Por eso Dios es hombre. Entonces, es como una forma muy, muy interesante, creo yo, muy manipuladora, muy maquiavélica, en la cual el gobierno, o los gobiernos o el poder logró ocupar las instituciones como la religión, como la familia, para de alguna manera seguirnos subyugando sin que nos demos cuenta del todo de lo que nos está aconteciendo. Y a mí me parece que ser feminista y ser de derecha es incompatible, ser feminista y ser religiosa es incompatible, ser feminista y de alguna manera estar a favor del maltrato de otros es incompatible. Entonces, creo que en muchas ocasiones precisamente por eso se dan estas incongruencias que vemos socialmente, porque la gente quiere mantener su religiosidad y al mismo tiempo su feminismo, y me parece que en esencia, cuando lo analizamos bien, no hay forma de que sean compatibles, ¿no? Si leemos un poquito la Biblia, nos daremos cuenta del nivel de machismo y de cómo el patriarcado justamente se está sosteniendo en este tipo de religiones. Entonces, creo que por ese motivo el feminismo radical ya no prosperó como movimiento dentro del mismo movimiento, porque topó con pared al momento de decir que para eliminar también parte del patriarcado teníamos que cuestionar las religiones que defendíamos. ¿Cómo ves?
Yo también tenía como un concepto referente al feminismo radical, donde ya se radicalizaba el concepto de ya no igualdad, más bien de que la mujer es superior al hombre. A eso muchas veces empiezan, o al menos coloquialmente o socialmente se visualiza así. Un feminismo radical es donde la mujer se posiciona en el punto donde a lo mejor se posiciona en el machismo el hombre, donde ahora ella es la que vale más, donde ella es la que los minimiza, donde ella es la que ahora es la agresiva, es la que pone las reglas, es la que selecciona y elimina y mueve las piezas en el tablero, por decirlo así. Entonces, con respecto al feminismo radical aparte, es como que más llamativo, por decirlo, porque muy ansiosamente también he escuchado inclusive en las manifestaciones donde pues tratan mal a los hombres, o inclusive también se vinculó, y que me parece algo extraño, a la idea de que las feministas tienen que ser lesbianas o estar dentro de la transexualidad, ¿no? O más bien todo este tipo de ¿cómo se llama todo lo de la bandera? LGBTQ más. Ajá. Entonces, el hecho de que se radicalicen entra donde solamente si hay un mundo de puras féminas, es como el mundo pacífico e ideal, y que inclusive también si te vas en la contraposición como en el machismo, si entras como en el mundo del machismo y de donde solamente los hombres son buenos, pues entonces entraría el homosexualismo, porque entonces no tendrías por qué querer a una mujer, ¿no? Y en estos dos polos opuestos, en teoría el que estaría centrado sería el feminismo, y le preguntan por qué no le llaman igualitarismo, si en teoría ese sería el concepto base, ¿no? Y el feminismo, en algún punto también escuché que decían que le pusieron el término de feminismo porque al final de toda esta discusión, las que empezaron con el movimiento fueron mujeres, y se tenía que basificar desde dónde se enraizaba para poder entender de dónde necesitaban la igualdad. Entonces, creo que por eso se manejó más el feminismo desde esa raíz de las féminas, y no en equidad o igualdad de géneros. Entonces, ¿tú cómo ves a esta parte de la radicalización de los géneros? ¿Sí existe este feminismo de extrema feminista radical, al igual que el machismo? De inicio, a mí me parece que es más una etiqueta, el ponerle feminismo radical, cercana a la etiqueta de feminazis, ¿no? Uh-huh. O sea, me parece que son etiquetas que se utilizan no basándose, por ejemplo, el de feminismo radical no basándose en la corriente de feminismo radical que surgió en el siglo pasado, sino más bien como una forma precisamente de denostar al grupo en su conjunto. Y me parece que no existe, por ejemplo, ni de feminismo radical, así tal cual se etiqueta negativamente, ni del feminazismo. No existen autoras que realmente defiendan públicamente esas posturas. Generalmente son personas que de repente, o que de repente hacen un video en TikTok o algo por el estilo. Sin embargo, no hay nadie que genuinamente pudiera decir, bueno, nuestras autoras de este feminismo son tal, y sus bases lógicas y argumentativas son estas. Entonces me parece que como tal, como corrientes, no existen en realidad. Uh-huh. Existen como etiquetas, y son etiquetas que nos permiten al grueso de la población criticar al movimiento en general. Porque ni siquiera se hace esta distinción de, bueno, es que hay mujeres que son feministas y hay mujeres que son feminazis. No. Quien quiere criticar generalmente denosta el movimiento feminista en su conjunto poniéndole la etiqueta de son feminazis. Y evidentemente carece de sentido porque el hacer una alusión al nazismo es esta forma de querer exterminar a otro grupo simplemente por existir. En ninguna manifestación, en ninguna marcha se han presentado situaciones de ese tipo. Cuando ha habido ciertas manifestaciones en donde se agreden a hombres, generalmente es porque el hombre
pues se mete a la marcha cuando se les ha pedido que intervengan, o hace alguna acción que se considera inadecuada y pues el colectivo enojado, enardecido, pues puede actuar de una forma un poco amable. Sin embargo, yo no he escuchado en ningún lado a ninguna feminista que diga yo quiero que se extermine a todos los hombres, o yo quiero que los metamos en campos de concentración, o yo quiero que terminemos haciendo jabones con ellos. No, o sea, es absurdo, y me parece que en realidad es una forma muy simple de la mayoría de los hombres que están en contra del feminismo de tratar de denostar todo. Si bien es cierto que puede haber algunas mujeres que genuinamente consideren que ser feminista significa formar parte de la comunidad LGBTQ+, en realidad la mayoría de las feministas, que son personas inteligentes, que son personas informadas, están justamente a favor de la igualdad. Sin embargo, entienden que no se le pone igualitarismo. Y feminismo, porque también es pertinente recordar desde dónde se está haciendo esa lucha. Esa lucha no se hizo desde la igualdad o no se hizo de manera igual entre hombres y mujeres. Esa lucha la iniciaron las mujeres y se ha avanzado tanto, no ha sido gracias a los hombres, ha sido en contra de los hombres, porque los hombres consciente o inconscientemente seguimos oponiendo mucha resistencia a estos cambios, porque al final no nos convienen, porque al final, si bien es cierto que yo puedo ser parte de la maquinaria explotada en una empresa, pues a veces yo llego a mi casa y puedo explotar de la misma manera a mi esposa y a mis hijos. Y si entonces yo ya no puedo hacer eso, pues no me conviene, ¿no? En muchas ocasiones se ha hecho el análisis de que gracias a todo el apoyo que hacen las mujeres en casa, el hombre puede con su sueldo, que a veces es bajísimo, subsistir. Pues sí, porque la mujer termina siendo el equivalente a 10 trabajos en casa, ¿no? Entonces, sí me parece que en muchas ocasiones los hombres, en general, sabemos que las generalizaciones no son adecuadas, sin embargo, para simplificarlo, creo que los hombres, justamente como hemos sido muy favorecidos por el patriarcado, consciente o inconscientemente al día de hoy, en el 2026, seguimos poniendo muchos límites, muchos altos a que este feminismo realmente avance. Y una de las formas más simples de hacerlo es criticándolo, poniendo etiquetas que carecen de sentido en su mayoría. Yo no he escuchado al día de hoy a ninguna mujer que genuinamente quiera, siendo feminista, que quiera la extinción de los hombres. Yo lo que he escuchado es simplemente condiciones laborales, sociales, académicas, etcétera, más igualitarias o equitativas, porque a veces no todo puede ser igualitario, y sin embargo, bueno, cuando no es factible la igualdad, pues está la equidad para hacerlo más equilibrado, y por ese motivo yo considero que en realidad estas etiquetas son meras formas de descalificación, porque no existen autoras serias o autores serios que pudieran defender este tipo de ideología. Que incluso en el nazismo sí hubo filósofos y pensadores y sociólogos que defendían de alguna manera el por qué había razas superiores a otras. Actualmente no tenemos ninguna literatura que sustente que el hombre tendría que ser eliminado por las mujeres o que las mujeres son superiores a los hombres. Al día de hoy yo no conozco a nadie con suficiente inteligencia y sensatez como para decir eso, y entonces por eso me parece que en realidad no existe, simplemente, o sea, no existe en el movimiento en sí, sino que solamente existe como meras etiquetas para denostar. Claro, sí, me parece que también entiendo que exista mucho enojo y mucha rebeldía con respecto a esto y que a lo mejor haya una especie de juventud o hasta moda, de cierta manera, que también exista en la violencia y en estos grupos de choque, ¿no? A lo mejor son grupos de choque que van a estas marchas y que las incentivan a hacer movimientos que a lo mejor saben que les va a funcionar. Yo no dudo que sea algún político que les diga a alguna sobrina y que les dé una mochada con tal de romper algo porque sabe que eso se tiene que volver a poner y que él va a llevarse $1 milloncito de por medio, ¿no? No dudo que pase ese tipo de cosas. Al final del día también están las mismas personas que están en el poder y que están arriba siendo hombres patriarcales teniendo este tipo de convenios con personas que al final del día no están enterados de cómo este tipo de dinámicas o acciones
terminarían perpetuando el sistema que están intentando decaer. Entonces, es algo que, no sé, tal vez tendría que cambiar un poco el esquema de cómo se está funcionando el movimiento o este tipo de marchas. He escuchado, por ejemplo, de marchas de la UNAM donde hay personas que van como encerradas en un listón y que van caminando y van diciendo hasta enlistados de quiénes son los que pertenecen al movimiento, para que ellos determinen si alguien que no esté aquí o que me confirmen quién no está aquí, que hizo esto, pueden venir y tener un diálogo conmigo, porque yo estoy teniendo el control de toda la marcha, sé quién viene, sé quién no viene, quiénes están conmigo, en qué zonas vamos a estar, no nos vamos a salir, vamos a optar por estas cosas o estas acciones más bien, y hacia dónde te vas a dirigir, ¿no? Muchas veces he visto que no, entiendo que los monumentos se pueden caer y no pasa nada, pero sí hay puntos estratégicos que a mí me parece que son parte de que toda la población, si de por sí estamos en crisis y estás destruyendo partes fundamentales donde cómo se mueve el transporte público, de cómo necesitan otras personas, que a lo mejor me ha tocado escuchar de hombres que apoyan a la marcha y terminan destruyéndole sus autos privados. Entonces, eso me parece inverosímil. ¿Cómo es posible que tú estás intentando tener una marcha para poder aceptar la igualdad, para poder recordar a todas las personas que lucharon para ser mejor la sociedad en conjunto, que hagas ese tipo de cosas? O sea, en mi parecer, creo que programas como estos, programas que hablan acerca de la mujer, todos estos programas, inclusive educativos de gobierno, aportan más que una marcha violenta a ese grado, sobre todo no estratégico. No digo que a veces la violencia funciona porque no hay otra forma de solucionar las cosas. Sin embargo, a lo mejor podría ser una violencia estratégica, porque sabemos que a veces violencia con violencia no funciona tanto, pero si te dan el primer golpe, a lo mejor tú le das el segundo, ¿y a quién, no? Porque no si me dio el golpe el vecino, no voy a golpear a mi papá, ¿no? Entonces voy a golpear al vecino, a la persona que me está haciendo daño, que me agredió. No tendría la lógica de por qué ser agresivo con otra tercera persona que no está dentro del parámetro de la pelea. Entonces hay que ser muy estratégicos, porque si no, toda la población en general va a tener una mala visualización del movimiento y que al final de cuentas terminan afectándonos más a nosotras. Sí, efectivamente. A mí me parece que en general los movimientos feministas, las distintas corrientes, las distintas organizaciones son suficientemente inteligentes como para entender todo esto. Entonces, yo por eso considero que todos los destrozos en general, aunque los hagan mujeres, no son de los grupos feministas, son de personas infiltradas que por una cuestión económica probablemente y por también una cuestión de denostar al movimiento, son contratadas para hacer esto. Creo que es muy lógico entender que si terminamos afectando al grueso de la población no nos va a brindar el apoyo que necesitamos, sea la causa que sea. Entonces, yo creo simplemente que los grupos feministas bien organizados convendría que se desmarcaran por completo, como la mayoría ya lo ha hecho, de estos actos vandálicos, y que se llegara siempre a esta conclusión de que en realidad son grupos infiltradas, pagados evidentemente por los gobiernos o por intereses privados, porque también en ocasiones pues puede ser no por el gobierno en sí, sino por la oposición de ese gobierno para precisamente afectar al gobierno en sí. Pero entender que eso no podemos atribuírselo al movimiento feminista. O sea, creo que si lo terminamos vinculando, justamente caemos en la trampa que quienes los financian armaron. Yo creo que en general los grupos feministas están total y completamente conscientes de que no se puede generar mayor condición de seguridad a partir de ejercer la violencia. Y menos la violencia contra otras personas o menos contra otras mujeres. Entonces, creo genuinamente que todo esto negativo que se ha acontecido, todas estas agresiones, tanto al sistema público de transporte como a otras personas, hombres y mujeres, se han dado por grupos infiltrados. Creo genuinamente que cuando entendemos que para poder hacer un cambio necesitamos organizarnos,
es justamente cuando el gobierno mete su cuchara, o la oposición al gobierno mete su cuchara para que esto no acontezca. Y creo que es válido toda forma de externalizar este enojo, siempre y cuando no afectes a otras personas y tampoco te pongas tú en riesgo. Que quemen instituciones, evidentemente sí, al final pues es parte de los impuestos que se van a desperdiciar en la reparación. Sin embargo, si eso es necesario para que cada vez se visibilice más la situación de inseguridad y violencia que viven las mujeres, a mí me parece que pues es total y completamente válido, ¿no? Lo vale, por decirlo así. Creo que también aquí conviene, desde el punto de vista psicológico, hacer una distinción, porque el término de violencia lo utilizamos cotidianamente para ejemplificar la acción de una y otra parte. Y en psicología se tiene una distinción, como la idea de que cuando la violencia viene de parte de una autoridad, o viene de parte de quienes deben cuidarnos, o viene de parte de quienes estamos contratando para que hagan un trabajo como tal, y por eso deben cuidarnos, esa violencia se conoce como abuso. Y la violencia que ocurre como respuesta a ese abuso se conoce como defensa. Entonces, creo que cuando utilizamos violencia y decimos, bueno, es que el gobierno violenta y las mujeres violentan, estamos casi como poniendo a dos contrincantes de boxeo sobre el cuadrilátero, a la par, y en realidad eso es absurdo. A mí me parece que ese uso generalizado del término violencia genera que mucha gente piense que el juego es equilibrado y decir, no, pues sí, hay violencia contra las mujeres, pero las mujeres también ejercen violencia. Y me parece que convendría más manejarlo como habitualmente se utiliza en psicología, ¿no? Cuando la violencia viene de este poder es abuso. Y cuando se responde a esa violencia, lo que se está haciendo es defensa propia. Entonces, me parece que lo que estamos viendo en las manifestaciones son muestras de abuso de parte de la autoridad y muestras de defensa propia de parte de las mujeres. Y evidentemente cuando lo nombramos de manera diferente, lo empezamos a entender de forma distinta. Hay una autora maravillosa que es conferencista y luego escribió libros que se llama Chimamanda Ngozi Adichie, y ella tiene una conferencia buenísima que les recomiendo mucho que busquen aquí en YouTube, que se llama Todos deberíamos ser feministas. Y ella lo que menciona es que tanto hombres como mujeres deberíamos ser feministas. Es verdad que hay grupos feministas que consideran que los hombres no podríamos ser feministas y entonces utilizan el término de aliados del feminismo. No importa el título de si soy feminista o soy aliado del feminismo, yo creo que cualquiera de esas dos posturas es la postura más sensata, la postura más sana y la postura que más nos conviene a todos asumir, ¿no? Seamos hombres o seamos mujeres. Y bueno, yo considero que este tipo de manifestaciones, incluso con esa defensa propia airada, es total y completamente válido, siempre y cuando no se afecte a otras personas y no se afecte a una misma en ese deseo de externalizar el enojo. Y creo que gracias a todo eso es que al día de hoy podemos estar hablando de esto ya desde otra perspectiva, aunque creo que todavía nos faltan unos 100 años más por delante para que realmente la cosa empiece a cambiar. Sí, claro, sobre todo en ciudades pequeñas, porque son las que más afectaciones tienen con respecto al machismo y a ideologías misóginas horribles que todavía en las ciudades grandes con un poco más de educación, porque hay muchas universidades que hablamos de eso, que hay más instituciones que hablan de eso, que hay más lugares grandes que educan a sus trabajadores, inclusive con respecto a todo esto de los movimientos feministas y de lo que qué es el machismo y cuáles son las acciones machistas que cada uno tiene por cultura, ¿no? Y creo que cuando vas a un pueblo, cuando vas en las regiones donde están más alejadas de ciudades, es donde te das cuenta verdaderamente que existen este tipo de acciones machistas y que no se percatan del por qué, inclusive es bueno o es malo o de qué va, ¿no? Y yo creo que también mucho de esta mala
fama o mala influencia de que te digo que mencionaban muchos de los que yo conozco, inclusive que es del feminismo, ya están en igualdad, ¿no? Ya están en equidad, porque existe otra vez esta comunicación constante respecto al feminismo. Digo, sí, pero porque tú nunca te mueves de tu ciudad, de tu lugar donde ya hay un poco más, donde inclusive nosotras como mujeres que estamos más acostumbradas a defendernos, porque existe el machismo, pero nosotras tenemos la capacidad y somos más abiertas y más seguras de nosotras mismas para poder alzar la voz y decir, no me trates de esta manera, y esto pasa por esto y esto, porque estamos más educadas y conscientes de qué es el feminismo y qué es el machismo, y identificamos rápidamente las acciones que son machistas. Y en cambio, en otros lugares, en otras regiones, no están, ni siquiera una mujer no sabe cómo hablarle a su pareja, no sabe cómo hablarle a su papá, no sabe cómo hablar y determinar y alzar la voz y sentirse segura de cómo funcionan las cosas y cuál es la diferencia entre el machismo y cuál es la diferencia entre el feminismo y por qué una acción tendría que hacerse diferente de la otra. Entonces, a mí, que yo soy de Chilpancingo, un pueblo, bueno, una ciudad en Guerrero, que a mi consideración es muy pequeña y que todavía hay muchas situaciones de machismo. También depende mucho del estilo sociocultural que viven las personas. No es lo mismo las clases bajas, las clases medias, las clases altas, pero sin embargo hay mucho machismo en todas las clases. Me parece que es eso, ¿no? Cuando te das cuenta y te topas a lo mejor con una persona que hasta ya puede detectar micromachismos, ya hasta se dan cuenta de como que cuál es la situación y se quedan pasmados. A mí me ha tocado estar escuchando, y gracias a esto a ti, te lo juro, porque muchas de las situaciones que yo he descubierto de cuáles son los micromachismos y cuáles no son los micromachismos, o qué es feminismo, qué es lo que pasa alrededor mío y tu contexto cultural que existe simplemente así, simplemente las palabras que sí tienen muchísimo que ver con respecto a cómo tú te sientes y cómo tú actúas y cómo funcionas a través de tu sistema social. Que las personas, no sé, estás con tu pareja y no te está ayudando en las labores domésticas, no te está ayudando porque están conviviendo en la misma casa. Y tengo amigos, le digo, oye, no sé, platican y conmigo y platican mis amigas, es que esta es buena persona porque me ayuda en casa. Digo, güey, no te ayuda. Tiene que ser una persona adulta responsable y los dos están colaborando para tener un hogar sano y limpio y que puedan funcionar bien. No tiene por qué ayudarte. Y también por parte de los hombres me han llegado a decir, no, es que yo no soy machista, yo hasta estoy en la cocina, le ayudo a mi pareja, hacemos las cosas juntos, pero yo me quito porque ella sabe cocinar bien rico y yo pues no sé nada, entonces mejor me voy. Pero pues yo la apoyo y la dejo trabajar y la dejo estudiar y todo, ¿no? Y, y es bien feminista el chavo, ¿no? Pero ¿por qué tendríamos que tener conversaciones de yo la dejo? O sea, espérame, o sea, si estamos en equidad, yo la dejo, o sea, ¿todavía sigues perteneciéndote? O sea, la idea de las palabras involucra el cómo inconscientemente estás perpetuando una ideología anterior. Y eso me parece súper importante porque ahora a lo mejor si en la acción sí te trata bien, con la palabra te está amenazando o te está limitando y eso me parece muy interesante. Sí, sí. Sí, las palabras y las acciones deben ir siempre en la misma dirección. Y en general en psicología lo que decimos es que si de repente por alguna razón las palabras van en una dirección y las acciones van en otra, que no le hagan caso a las palabras, que le presten atención a las acciones. Sin embargo, lo idóneo es que vayan en la misma dirección. Entonces, sí me parece que es muy importante no solo modificar nuestra forma de pensar, sino también nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos en general. Y creo genuinamente que sí nos conviene a todos, hombres y mujeres, seguir hablando sobre este tema, porque aunque incluso nos creemos ya avanzados en ello y que estamos mejorando significativamente, como bien lo mencionas, sobre todo en comunidades pequeñas, en pueblos, en rancherías, el machismo está a todo lo que da y sigue igual o peor que en el siglo pasado, y normalmente en todos estos lugares la religión es muy importante.
Es como fundamental. Entonces, habrá mucha gente que a lo mejor no terminó la primaria y sin embargo se saben algo de la historia religiosa de la religión que profese, ¿no? Entonces me parece que sí sería necesario, si queremos genuinamente que esto se modifique, que también se modificaran nuestras creencias religiosas. Y honestamente eso lo veo muy complicado. Es lo más complicado. Entonces, si a mí me preguntan qué se necesitaría para que realmente el feminismo se estableciera ya como una posible ideología igualitaria y trabajáramos de esa manera, yo creo que erradicar las religiones, o crear nuevas religiones basadas en la igualdad, porque el día de hoy no existen, y creo que pues es más fácil tratar de erradicar las que ya hay, que todos nos volvamos ateos o agnósticos, que intentar de alguna manera compaginar las religiones que la mayoría profesa con el feminismo. Creo que chocan y por ese motivo no se ha podido implementar del todo. Okay. Entonces, bueno, la postura del feminismo radical en ese sentido, de erradicar el patriarcado y cuestionar estas ideologías religiosas, a mí me parece muy sensata y creo que muy complicada a la vez. Sí, pues bueno, creo que para culminar, para mí sí he escuchado un poco del feminismo radical. En persona yo jamás he conocido a una mujer específicamente que sea radical, que piense que los hombres valen menos que nosotras. Nunca lo he conocido. He escuchado mucho, sobre todo en el área de España, como que hay chicas más, con un lenguaje más radical respecto al tema, pero tampoco al punto de decir que ellas valen más que un hombre, ¿no? Solamente que prefieren hasta no verlos, no tenerlos, a lo mejor ya hay un grado de violencia tal que al final del día prefieres cortar toda comunicación con las personas que les han sido violentas específicamente en su contexto de vida, ¿no? Entonces, posiblemente haya más referente a un contexto de vida en particular que a una multitud o un pensamiento nacional de un grupo de personas, ¿no? Específicamente cuando te ha ido muy mal en la feria, pues así vives y así hablas con referente a cómo te ha tocado. Entonces, yo también creo que el feminismo radical como tal es una etiqueta en la cual que deberíamos de simplemente entender desde dónde viene y a lo mejor los trasfondos que existen, ¿no? Y sobre todo en este tipo de movimientos me duele porque creo que sí necesitamos tener estas conversaciones aún más, necesitamos seguir educando sobre todo a los hombres y a las mujeres, porque creo que estamos igual y luego no entendemos cuáles son los contextos y creo que es bien difícil porque, bueno, como tú bien mencionaste, es un movimiento muy nuevo y que apenas culturalmente estamos despertando de cuáles son las acciones que son machistas y cuáles son las feministas o en equidad, por decirlo así. Así que necesitamos considerar primero educarnos y ya posteriormente hablar de la igualdad, de la equidad y saber cuáles son las acciones que debemos hacer y ser pertenecientes a esto, ¿no? Y por supuesto, el poder hablar de una manera particular, intentando una mejor igualdad o equidad y tener mucha consideración con nuestras palabras, eso va a ser una parte fundamental en todos nosotros. Y pues bueno, Carlos, muchas gracias. A mí me gustó mucho este programa, creo que me pareció muy importante y espero que las personas les haya gustado también, si quieren que volvamos a hablar acerca de esto, porque creo que hay muchos temas, sobre todo mucho más específicos de saber cuáles son las acciones feministas y machistas existen todavía y sobre todo en micromachismos. Pues seguiremos platicando y por favor recuerden que a psicoterapia no va la gente loca sino la que quiere aprender a existir. Les mando muchos besos, muchos abrazos, cuídense mucho.